Yo en lo particular voy a estar leyendo de la Reina Valera 1960, así que les invito a seguirme mientras leemos lo que dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Señor. Juan 15, 16, 17. Dice así la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que viniereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ora conmigo, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos que en esta mañana sea de alimento y sea, Señor, de edificación para tu cuerpo, y, Señor, que podamos adorarte a través de la obediencia a tu palabra. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El título de este mensaje es El propósito de mi elección. El propósito de mi elección. Hay dos preguntas que a través de la historia los filósofos siempre se han hecho. La primera: ¿quién soy? Y la segunda: ¿para qué existo? Y a través de diferentes tendencias filosóficas se ha definido. No voy a hablar tanto del pasado como del presente. En el presente queremos redefinir todo. Estamos en la era de que todo lo redefinimos. Y la filosofía se enfoca hacia esto. Se enfoca hacia redefinir lo que es la familia, redefinir lo que es tu género, redefinir la biología del ser humano, redefinir el concepto de las cosas, porque no estamos claros de quién somos ni para qué estamos aquí. Hay dos tipos de personas. Uno, el que hace lo que ve a los demás haciendo. Le voy a contar dos ejemplos de estos. Cuando comenzó la pandemia, muchos empezaron a comprar papel toalé. Y se acabó el papel toalé. Hasta el sol de hoy, 7 meses en la pandemia, no sabemos por qué se acabó el papel toalé. Solo sabemos que gente fue como loca y empezó a comprarlo. ¿Y por qué usted compró? Ah, porque vi al vecino comprar. ¿Y por qué aquel compró? Ah, porque vi que todo el mundo estaba haciendo una línea para comprar. Yo pensé que este era un Armagedón y compré papel toalé y lo llené todo un depósito de papel. Otra historia. En la época de dar acción de gracia de Thanksgiving, una familia siempre tenía un pavo. Y al pavo le cortaba 2 pedazos. Y era tradición familiar cortarle esos 2 pedazos al pavo. Y pregunta una vez la hija: mamá, ¿y por qué le cortan esos 2 pedazos? Bueno, yo lo corto porque yo veía a tu abuela cortarlo. Van y le preguntan a la abuela: abuela, ¿por qué tú le cortas esos 2 pedazos al pavo? Yo lo corto porque yo veía a tu bisabuela hacerlo. Bisabuela, ¿por qué tú le cortas esos 2 pedazos al pavo? Bueno, yo te voy a contar por qué yo lo hago. Yo no sé por qué ustedes lo hacen, pero la razón por la que yo lo hago es porque tu tatarabuela tenía un horno muy pequeño y había que cortarle esos 2 pedazos para que pueda caber en el horno. Yo no sé por qué ustedes siguen haciendo eso, pero esa es la razón por la que nosotros hacemos. Esto nos da una lección. Y la lección es que muchas veces estamos aquí como en piloto automático de un carro. Estamos yendo hacia lugares y haciendo cosas sin pararnos a preguntar por qué lo hacemos, el porqué de las cosas. Por eso el título de este mensaje: el propósito de mi elección. Los creyentes en Jesucristo no podemos vivir copiando los demás. Esto de copiar a los demás y de hacer lo que vemos hacer a los demás aún se ha metido en la cultura eclesiástica. ¿Y por qué cantamos así? Ah, porque vimos que Elevation Worship lo hizo así. O Hillsong lo hizo así. O lo que vi en Enlace TV dijo que así. ¿Y por qué yo le pongo la mano a la gente para que se caiga en el piso? Ah, porque yo vi que este pastor lo hizo y se vio bonito y la gente lloró. Es peligroso hacer cosas porque vimos a otra iglesia haciéndolo o porque vimos a otros creyentes haciéndolo. Es peligroso vivir sin el propósito por el cual Dios nos ha creado para vivir.
Si vivimos sin propósito, estamos perdiendo el tiempo. Con buena intención, por supuesto, estamos aquí en la iglesia, pero sin propósito, estamos perdiendo el tiempo. Mi oración en esta mañana es que ni usted ni yo perdamos el tiempo. Porque al final de los días, independientemente de lo que usted haga, le va a tener que dar cuentas a Dios. Y si lo que hizo fue una pérdida de tiempo, entonces usted va a tener que explicarle a Dios qué hizo con su vida. Los versículos 16 y 17 representan el resumen de los primeros 17 versículos del capítulo 15. El Señor Jesús les explica a sus discípulos la importancia de permanecer en Él para poder llevar fruto. Se espera que el creyente en Jesucristo lleve fruto. Y la clave para llevar fruto es permanecer en su palabra. Cuando Jesús habla de permanecer en Él, se refiere a una cosa específica, y es ser obediente a su palabra. Los principios claves de este pasaje son la obediencia a Cristo, la obediencia a su palabra, la oración centrada en Cristo y finalmente el amor entre hermanos. Un creyente es un discípulo. Un discípulo debe ser un creyente. La primera pregunta que quiero contestar de este corto pasaje es: ¿quién elige a quién? ¿Quién acepta a quién? Y vamos a ver en la primera parte del versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús le está dando un mensaje directamente a sus discípulos. En mi Biblia esto está en rojo, quiere decir que son las palabras de Jesús, palabras literales y directas del Maestro hacia sus discípulos, palabras literales del Maestro hacia la iglesia de hoy. Y Jesús te dice a ti, me dice a mí: no me elegiste, yo te elegí. ¿Quién elige a quién? Muchas veces pasamos nuestra vida con orgullo de que nosotros hicimos algo por Jesús. Y eso es peligroso, un creyente orgulloso. Porque de ese orgullo viene el legalismo, viene el yo hacerme más santo que los demás, más merecedor del favor de Dios que los demás. La pregunta es: ¿quién elige a quién? Efesios 1, 3 y 4 hace énfasis en lo que Jesús dice. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vean lo que dice el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién escoge a quién? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados en Cristo, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Y finalmente, 2 de Timoteo 2:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién elige a quién? Hermanos, tú y yo hemos sido elegidos por el Maestro. Pero pastor, ¿qué pasa? Porque a mí me enseñaron: acepta a Cristo. La única manera como nosotros podemos abrir nuestro corazón a Cristo, la única forma de como nosotros podemos aún pensar en hacer cosas que agradan a Dios, es por lo que Él hizo primero. Porque Él cambió nuestra disposición primero. Él transformó el corazón de piedra en un corazón que siente conforme a su voluntad. Y esa es la razón por la que usted está aquí hoy. Usted tiene deseos de estar en este lugar donde usted está porque Jesús cambió sus deseos, cambió su corazón. De lo contrario, usted no estaría aquí, usted estuviera en casa viendo Netflix. Pero está aquí porque Dios cambió la disposición de su corazón. No porque usted lo eligió, no porque usted es mejor que su hermano o que su amigo o que su compañero de trabajo, sino porque Dios, en su infinita misericordia, cambió tu corazón, cambió mi corazón. Uno de los más grandes alivios cuando uno es niño
es ser elegido para el equipo. Se paran los dos capitanes y empiezan a elegir. Y los niños que juegan menos, empiezan a sudar frío. ¿Me van a elegir hoy o me van a dejar a un lado? Y entonces empiezan a elegir. Y Juan en mi equipo, y Pedro en mi equipo. Y está Luisito ahí. Y nadie nombra a Luisito. Y pasan 5 minutos y empiezan a elegir. Luego empiezan a pelear. A ver quién se va a quedar con Luisito. Pero no a pelear, no, Luisito es mío. No, Luisito es mío. Sino, no, llévate tú a Luisito esta vez. No, yo me lo llevé la vez pasada y perdí. No, llévatelo tú esta vez. Y el pobre niño que no sabe jugar, entonces está en un equipo, pero al fin y al cabo fue elegido, no se quedó sin jugar. El ser humano nace con una necesidad interna de ser elegido, de ser escogido. Usted audiciona, los músicos audicionan para el equipo musical y quieren ser elegidos para participar del grupo. Usted se prepara para una prueba de admisión interna en nuestro país, en las universidades, sobre todo en las públicas, hay que presentar una prueba de admisión interna. Y qué gozo cuando tu nombre está en la lista. A la vez qué decepción cuando tu nombre no quedó en la lista después de todo el trabajo que pusiste. Eso lo llevamos a nuestras casas. Si nuestros padres muestran aprobación de nosotros, nos sentimos escogidos, nos sentimos elegidos. Ahora, si crecemos con esa carencia, la llevamos al matrimonio y a veces tenemos carencias que no sabemos expresar a nuestro cónyuge, pero le echamos la culpa porque no están cumpliendo con esas carencias. Y todo va en base a que tenemos una necesidad de elección en nuestro corazón. Tenemos un vacío en nuestro corazón que ni la esposa, ni el papá, ni mamá, ni que quedes en el grupo, ni que estés en la lista lo va a saciar, porque el único que tiene la llave del vacío en el corazón del ser humano es Jesús de Nazaret. Y una vez que Él te elige, tu corazón está completo. Ya no tienes que echarle la culpa a los demás por tus carencias. Porque Él te ha elegido, Él te ha escogido, Él te ha cambiado, Él te ha perdonado, Él te ha limpiado y te ha presentado ante la presencia de Dios. Él, nótalo, Él, no tú, no yo. Y de esta forma, hermanos, cuando nosotros sentimos esta elección, esto debe causar en nosotros verdadera gratitud y adoración. ¿Y usted sabe por qué? Porque usted y yo no merecíamos ser elegidos. Nosotros no podemos persuadir a Dios de que actúe con misericordia. Eso es decisión de Él. Vea lo que dice Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. También dice Romanos 9:18, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. Entonces nosotros tenemos que agradecer a Dios, porque Él no tiene que bendecirte, sin embargo te bendice. Él no tiene que ser misericordioso contigo, tú no te lo mereces. Pero en su infinito amor, Él ha decidido tener misericordia de ti y de mí. Y al entender esto, debe causar en nosotros verdadera adoración. Este es el centro de nuestra adoración, de que personas sin esperanza, seres humanos sin ninguna esperanza de salvación, han sido hallados, elegidos, ante la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Y esto es lo más importante. Entonces la respuesta, ¿quién eligió a quién? Dios nos eligió, hermanos. No conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia, a su decisión personal. ¿Y qué hacemos con esto? Esto debe causar en el creyente, este es el punto, esto debe causar en usted y en mí gratitud y verdadera adoración. Si no hay más nada por lo que usted puede estar agradecido durante este tiempo y durante su vida, agradezca que ha sido elegido por Dios. Que aunque usted era pecador, Cristo murió para salvarle.
y que ahora usted tiene un corazón nuevo. ¡Qué bendición! Responde a la primera pregunta. ¿Quién eligió a quién? Dios nos eligió a nosotros. Hemos sido creados porque Dios quiso crearnos. Él nos eligió. La segunda pregunta, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos eligió? ¿Cuál es el propósito de que usted y yo seamos cristianos? ¿Cuál es el propósito de que usted esté aquí sentado escuchando a un predicador, al grupo de alabanza, estando reunidos en este lugar? ¿Cuál es el propósito? Y en segundo lugar, Dios desea que llevemos frutos al máximo. Dice la palabra de Dios: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Nos eligió para que llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Cuando hablamos de fruto, hablamos de poner en práctica la palabra de Dios en nuestra manera de vivir. Los frutos vienen cuando sigo a Jesús. Debemos ser discípulos primero, luego hacer discípulos. Nuestro propósito es llevar frutos. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sabes que cuando yo predico, yo a veces, antes de decir este versículo, yo le digo a la iglesia: ¿cuántos dan gloria a Dios? Y empieza la gente a decir amén, y amén, y amén. Entonces yo lo que digo es, pero tenga cuidado, hermano, de decir ¿cuántos dan gloria a Dios? Amén. Si usted no sabe que el Padre es glorificado en que usted lleve fruto. Entonces cuando yo pregunto ¿cuántos dan gloria a Dios? Yo te estoy preguntando, ¿estás dando fruto? Es lo que estoy preguntando. Porque eso es lo que dice el Padre: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis no fruto, no algo de fruto, no algún fruto, mucho fruto. Y así su fruto permanezca. La forma de dar gloria a Dios no es simplemente expresar un gloria a Dios en alto. Isaías decía: este pueblo me honra, pero sus labios están lejos. Este pueblo me honra de labio, pero su corazón está lejos de mí. El que dice gloria a Dios y no da frutos, el corazón no está cerca de Dios. Fruto no es suficiente, sino mucho fruto. La única opción que el versículo 8 nos da como creyentes es mucho fruto. Es mi oración que la iglesia hispana de Brook Hills lleve mucho fruto. No solamente su pastor. Cada miembro, cada persona que está mirándome en este momento, que está escuchando, debe llevar mucho fruto. Así son los discípulos de Jesucristo. Esa es la tarea, esa es la función, ese es el propósito de nosotros. Y esto toma tiempo. Para usted cultivar, para usted llevar fruto, usted tiene primero que cultivar el terreno. ¿Cuántos agricultores acá? ¿Cuántos trabajan en la tierra? ¿Cuántos trabajan sembrando? No se puede producir fruto de algo que usted no ha cultivado. Entonces, una buena cosecha no sucede de la noche a la mañana. Toma tiempo, toma preparación. ¿Sabe usted? Otro término moderno, ya la palabra fruto se ha quitado en muchas de nuestras iglesias. Y se reúne el staff una vez al año a evaluar resultados como que usted fuera máquina. Las máquinas producen resultados. Los organismos vivos producen frutos. No somos una máquina, no somos un robot. Somos la iglesia de Jesucristo y no produce resultados, produce frutos. Es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces cuando usted se reúne con su staff al final del año, no evalúe resultados, evalúe frutos. ¿Cómo están los frutos de la iglesia? ¿Cómo están los frutos personales de mi vida? También estoy seguro que un árbol no produce fruto y se come el fruto el mismo árbol. Usted produce fruto para bendición. Usted produce fruto para edificación de la iglesia. Usted produce fruto que debe trascender su generación.
Y que otros digan, me acuerdo del hermano Juan, ya no está con nosotros, pero todavía vemos el resultado de su vida entregada a Jesucristo. Somos el fruto de los primeros cristianos, ¿sabía usted? ¿Usted sabe por qué usted tiene la palabra de Dios hoy? Porque alguien murió traduciéndola para que usted la tenga. Así que no la deje empolvada en el Salmo 91 en su casa, como que eso le fuera a dar poderes mágicos. Léala diariamente, apréciala, dile gracias a Dios que usted tiene la palabra. Alguien murió para que usted la tenga hoy. Alguien murió para que usted se reúna hoy libremente como cristiano protestante. Si usted tiene éxito sin sufrimiento, es porque alguien más sufrió antes que usted. Si usted sufre sin tener éxito, es para que el que viene después de usted pueda tener éxito. Amén. Iglesia Brook Hills hoy está pagando el precio, el sacrificio de estar aquí en el salón de jóvenes. Pero en 10 años, cuando Iglesia Brook Hills Hispana tenga 500 personas, los pilares de la iglesia van a decir, hermano, no nos olvidemos que empezó con cristianos fieles que hacían el esfuerzo de venir, así hubieran 20 o 10 o 5, y decían, no nos vamos a cansar de dar gloria a Dios con nuestra vida. Que digan, Iglesia Brook Hills ya ha plantado 5 iglesias, pero no es así. El fruto que usted está viendo no fue siempre fácil. Al pastor Abner le costó de su vida invertirse en otras personas, discipularles, entrenarles, para que hoy ellos sean lo que son. Iglesia Brook Hills hoy tiene 5 grupos de alabanza. Comenzaron con 1 y a veces tenían 2 personas tocando nada más, pero los primeros pagaron el precio. Otra vez lo repito, si usted tiene éxito sin sufrimiento es porque alguien sufrió por usted. Si usted sufre sin tener éxito es para que otro en el futuro tenga éxito en el Evangelio, en la gloria de Dios. Los primeros cristianos morían. Les decían, wow, mira cómo se aman. Teníamos que matar a este y aquel dio su vida por él. Y se escribían los emperadores, los oficiales, viendo el amor que había entre hermanos que caracteriza al pueblo de Dios. Y al pasar de los años, es tu tarea y la mía vivir agradecidos y preservar ese mismo amor entre hermanos, ese mismo fruto. Estamos aquí porque Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio por tus pecados. Tú estás aquí teniendo éxito, tú estás aquí teniendo victoria sobre el pecado porque Cristo fue victorioso en la cruz. No porque tú eres victorioso, porque Él es victorioso y te da la victoria. Él pelea la batalla y te da la victoria. Y en el fruto, hay 2 maneras de tener el fruto. El fruto es el fruto del Espíritu, que lo vemos en Gálatas 5, 22, 23, y dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y el primero es amor. Contra tales cosas no hay ley. La otra parte no es quedarme con esos frutos aquí sentado. La otra parte es la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Un cristiano que no se reproduce, hermanos, no está siendo un cristiano obediente. No está siendo un cristiano fructífero. ¿Cuántos están predicando el Evangelio cada semana? Conozco hermanos que tienen un plan llamado el Plan 52. El Plan 52 es, yo me comprometo ante el Señor a tener 52 conversaciones del Evangelio de Jesucristo, 1 por semana. 1 persona por semana. Si cada uno, hermano, se compromete a alcanzar no 10, no 20, 1 para Cristo, usted está haciendo la tarea. Y si por lo menos hoy tenemos aproximadamente 40 personas, imagínense lo que pasaría si el año que viene yo vengo acá y cada uno alcanzó a 1 para Cristo. Somos 80, hermano. El tercer año, si yo vuelvo a venir en la misma fecha, a decir, vamos a ver cómo están los frutos de Brook Hills, ya no son 80, son 160. El próximo año yo regreso y esos 160 se comprometieron a alcanzar a 1 para Cristo. ¿Cuántos somos ahora, hermano? 320. Y no tomó 10, 5,
tomó que usted cumpliera su responsabilidad alcanzando a uno para Cristo. Esa es parte del fruto. Es difícil, usted me puede decir, pastor, es difícil tener este tipo de fruto. Yo le respondo con lo contrario. Es difícil no tener este tipo de fruto, porque usted ha sido creado para tener fruto. Y aunque usted lo vea difícil, usted solamente se va a sentir completo teniendo frutos. Eso es lo más fácil, porque para eso es que usted fue creado. Si usted se queda en su banca y no tiene frutos, su vida es miserable. Su gozo no está allí porque no está llevando fruto. Eso sí es difícil. Es difícil para el verdadero creyente no llevar fruto, porque no está diseñado para no llevar fruto, sino para llevar mucho fruto, y en esto es que se glorifica el Padre. ¿Quién escogió a quién? Cristo nos eligió. ¿Para qué nos eligió? Para que llevemos mucho fruto, y el Padre se glorifica en que llevemos mucho fruto. La tercera parte del versículo habla de que mi oración está ahora en completa sintonía con el propósito de mi elección. No es que yo soy elegido por Dios, luego doy fruto y empiezo a orar, Señor, dame un Ferrari. Eso no tiene sentido en lo absoluto. O empezar a orar completamente fuera de la voluntad de Dios. La palabra dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿De qué está hablando? Si vemos el contexto del pasaje de llevar fruto, entonces usted empieza a orar por fruto. Mi petición y mi oración están en sintonía con el propósito de mi elección. Como Dios me ha elegido para llevar fruto, ¿cuál es mi petición de oración entonces, hermano? Señor, ayúdame a llevar fruto. Señor, ayúdame a tener oportunidades semanales para presentar el mensaje de salvación. Ayúdame a tener oportunidades mensuales. Señor, yo soy introvertido, pero dame la fortaleza para abrir mi boca y decir que Cristo es el Salvador del mundo. Una vez que yo estoy en sintonía con el corazón de Dios, yo empiezo a orar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando yo oro conforme a la voluntad de Dios, Dios responde mi oración. Hermano, estoy 1000% seguro que si usted ora por fruto hoy, y si usted empieza a orar por fruto, que usted dé fruto poniendo la palabra en práctica, pero que también dé frutos evangelizando y discipulando, estoy 1000% seguro, infinitamente seguro de que Dios va a responder. Y si no le responde, llámeme, pastor, no me respondió. Estoy seguro que nadie me va a llamar. Dios le va a responder, porque Él dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria al Señor, que no solamente nos escogió con un propósito para llevar fruto, pero cuando le pedimos fruto, Él lo da. ¿Cuántos en Brook Hills van a empezar a orar por frutos? Diga amén. Eso sí vale la pena decir amén. Eso sí vale la pena decir gloria a Dios, porque vamos a glorificar a Dios llevando frutos. Orar en el nombre de Jesús no es orar conforme a nuestros deseos caprichosos y luego poner el nombre de Jesús en la oración para obligar a Dios a responder. No es así como funciona. Señor, no me gusta mi jefe, dame el trabajo de él en el nombre de Jesús. No oro para mis caprichos y por poner en el nombre de Jesús Dios lo va a responder, sino que como yo sé cuál es mi propósito, yo oro conforme al propósito de Dios, lo que Dios tiene para mí, y Él contesta de acuerdo a su voluntad. Cuando yo permanezco en la palabra de Dios, cuando yo vivo en la palabra de Dios, yo voy a orar bíblicamente conforme a la voluntad de Dios. Y Dios responde esa oración. Al hacer todo esto, Jesús también le dice a sus discípulos, no se olviden de hacer todo esto y después no se olviden y se vayan a vanagloriar, sino que ámense los unos a los otros. Hacemos esto en amor, un fruto de amor. Si usted trata a la gente con amor, la persona que usted está discipulando va a tratar a la gente como el amor. La manera como usted ora, su discípulo va a orar.
La manera como usted cría a sus hijos, su discípulo va a criar a sus hijos. La manera como usted se viste, su discípulo se va a vestir. Nuestro amor debe ser genuino. Nuestro amor debe ser incondicional. Nuestro amor debe ser sacrificial. Y es un amor que no nace de nosotros naturalmente. Es el amor ágape que Dios pone en aquellos corazones que Él ha cambiado y nos da esa capacidad. El ser humano carnal no tiene la capacidad ni de amar a sus enemigos, ni de amar a aquellos que le hacen mal, ni de amar a las personas que son difíciles, ni de amar a los hermanitos que le hacen la vida interesante al pastor. El ser humano solamente puede amar con ese amor ágape si Dios ha cambiado su corazón. Jesús dice, esto les mando, que se amen unos a otros, con ese amor ágape, con ese amor que Él nos ha amado, ese amor sacrificial, incondicional. A pesar de nosotros, Él nos ama. A pesar de su hermano en Cristo, ámale. A pesar de usted, usted debe ser amado por su hermano en Cristo. Amémonos, cuidémonos, es nuestra responsabilidad. Y animémonos unos a otros a llevar fruto. ¿Quién me eligió? ¿O quién eligió a quién? Dios me eligió. ¿Para qué me eligió? Para llevar mucho fruto. Pero no me deja solo en la tarea. Yo puedo orarle a Él y Él me ayuda a dar fruto. Hermano, la buena noticia, Dios está de tu lado esperando que tú le pidas por ese fruto y Él te lo va a dar. Ánimo en el Señor. No pierdas tu tiempo. Si no llevas fruto, no estás perdiendo el tiempo. No pierdas tu tiempo. Adora al Señor. Glorifícalo llevando frutos para su reino. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de no ser dignos de ser elegidos por el Santo, 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 tú nos has elegido, nos has escogido, nos has limpiado, nos has redimido como pueblo para ti, nos has rescatado del pecado y de la maldad. Señor, y nos rescataste, nos redimiste con un propósito, que es llevar fruto. Permite, Señor, que podamos llevar mucho fruto y que ese fruto permanezca. Señor, y que nuestra oración esté centrada en el propósito de nuestra elección, de nuestro propósito de ser, que es llevar fruto. Así que yo oro por la iglesia Brook Hill, oro por mi propia vida, oro por las 30 iglesias bautistas hispanas de Alabama, oro por los creyentes a nivel mundial. Ayúdanos a llevar frutos y a glorificarte con una vida fructífera. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y en Él te damos gracias. Amén y amén.